Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de JavaScript. En este vídeo vamos a aprender a cómo trabajar con JavaScript y llegar un poco más allá. Es decir, vamos a ver cómo crear un group. Un group normalmente lo trabajamos más en PHP, ¿verdad? Conectando con base de datos, incluyendo usuarios o algún tipo de dato a la base de datos, pudiendo eliminar, editar o incluir uno nuevo. En este caso vamos a hacerlo con JavaScript. Sí es cierto que con JavaScript no nos conectamos a una base de datos. Todo lo que estamos haciendo es en web. O sea, lo estamos haciendo a tiempo real y va a estar siempre de la misma manera. Es decir, no va a llevar ningún tipo de modificación. Pero sí podemos interactuar con el visitante que visite nuestro sitio web, ¿vale? Para cualquier tipo de acción que queramos llevar a cabo. En esta parte del vídeo sí es cierto que vamos a ver y vamos a ampliar más conocimientos, más sintaxis en lo que es JavaScript. Sí es cierto que aprender un lenguaje de programación no es como aprender, por ejemplo, HTML, ¿no? Es un lenguaje de etiquetado, es un lenguaje que te aprende las etiquetas y sabes cómo funciona. En este caso, con JavaScript hacemos realmente lo mismo, pero sí es cierto que sabiendo qué utilizar en cada caso, qué es mejor utilizar para llegar a ese fin, ¿de acuerdo? Lo bueno que tenemos con JavaScript es que podemos trabajarlo con HTML, incluso con CSS, ¿vale? El group que vamos a crear es este, que estáis viendo aquí, muy sencillo, ¿vale? Añadimos pues, una ciudad, por ejemplo, vamos a añadir Buenos Aires, y si añadimos, vemos que Buenos Aires se ha añadido el último. Igualmente podemos editarlo, ¿vale? O podemos eliminarlo. Pero al igual podemos eliminar todas las demás, incluir, pero siempre que actualicemos aparecerá eh, todas las ciudades que teníamos de un primer momento, ¿de acuerdo? Como estoy viendo, las 9 ciudades, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con la parte del código. Sublime Text, correcto. Y vamos a empezar como siempre pues con HTML. Vamos a empezar con la parte de Head. Metacharte para el tema de los acentos, muy importante. Y vamos a tener unos pequeños estilos en los cuales vamos a tener un input y dentro del input vamos a tener un type submit. ¿De acuerdo? En este caso es cuando vayamos a mandarlo. Cuando vayamos a dar la opción de enviar. Y por otro lado vamos a tener un botón en el cual vamos a ponerle área label. Vale. Y el cursor que va a llevar esta parte, perdón, se me ha olvidado abrir, de acuerdo, el cursor va a ser pointer. En este caso estamos trabajando con CSS, ¿de acuerdo? Todavía no hemos empezado con JavaScript, pero bueno, por darle un poquito de estilo. Luego vosotros podéis trabajar, hacerlo más grande, más bonito. En este plan no hay ningún problema. Y ahora vamos a añadir la clase que hemos creado, que es spoiler. Y vamos a poner display now. En este caso no vais a entender nada porque dirá, vale, ¿qué elemento es? No hemos llegado a esa parte, ¿no? Vale, no hay ningún problema porque, bueno, he puesto estas dos directivas de CSS, pero bueno, no hay ningún tipo de inconveniente. Vamos a entrar a body. Que muchos de vosotros me pueden decir, estás trabajando con HTML5, body no sería necesario, con que crees una sección sería suficiente, ¿no? Porque digamos que la estructura de HTML5 cambia con la de HTML normal. Pero bueno, como vamos a trabajar y vamos a hacer un pequeño formulario sencillo, no me incomoda a la hora de trabajar con body. Bien,
Pues como he dicho, vamos a hacer un formulario. Y en este caso la acción va a ser JavaScript. Y el método, como siempre utilizamos, va a ser post. El submit va a ser la app que vamos a añadir. Bien, como veis, he añadido la parte de los input y un div nuevo. Vamos a ver esta parte. En esta parte, bueno, pues hemos creado un formulario, de acuerdo con la acción JavaScript. En este caso, vamos a poner un 0. ¿Por qué? Porque vamos a empezar totalmente en parte nuevo, por así decirlo. Es decir, cuando mandemos, el valor por defecto va a ser 0, ¿de acuerdo? Podemos añadir 1 o 2. Perdón, perdón. 1 o 0 en este caso va a ser la opción de editar o de añadir. Como vemos aquí, bueno, tenemos un div en el cual también tenemos un formulario, pero con una diferencia, que aquí lo que vamos a hacer es guardar, ¿vale? Save edit es guardar y editar, ¿vale? Y tenemos dos inputs en el cual va a ser el id edit name, en el cual vamos a editar esa parte de información o de valor que vamos a darle a nuestro input. Y por último, bueno, pues la parte de enviar con con el valor edit con un clip club input. Quiere decir que una vez que esté modificado vamos a cerrar el input, es decir, se va a quedar tal y como hemos visto anteriormente. La siguiente parte vamos a ver que es un párrafo en el cual va a tener un id counter y dentro de él va a tener una tabla en la cual vamos a organizar nuestros datos. En esta parte vamos a organizar la parte del nombre, ¿de acuerdo? Y por último lo que es un id dentro de lo que es una fila, ¿vale? De ciudades, ¿vale? Para diferenciar una parte de la otra. Vale, ahora entramos en la parte de lo que es JavaScript, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar en código, puramente. En principio es muy sencillo. Siempre tenemos que tener claro qué datos o qué variables o qué valores hemos dado anteriormente para poder llamar con esos valores a JavaScript y que nos muestre o nos haga la función que nosotros queramos. En este caso hemos puesto una variable que es app y vamos a crear una nueva función en el cual le vamos a decir que en el documento getElementBy y de countries vamos a decir que estas son las ciudades, como bien vemos aquí, this.country. Puede ser ciudades, puede ser pueblos, puede ser lo que queramos, es decir, realmente es un valor, ¿vale? Y dentro de aquí vamos a concatenar todas ellas, que va a ser Francia, Alemania, Inglaterra, España, Bélgica, Italia, Portugal, etcétera, todas las que queremos. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que este contador, ¿de acuerdo?, tiene una función data, es decir, tiene una función de dato, es un dato el que vamos a tener, ¿vale? Cada coma diferencia que cada parte es un dato. Luego tenemos una variable que en este tipo de variable lo que vamos a hacer es que vamos a tener un document.getElementById que es un counter, ¿vale? En la parte anterior hemos visto lo que es lo que hemos puesto como counter para que lo tenga como ese tipo de valor. Tenemos un varName que es la variable del nombre, que es country, y luego tenemos un condicional. ¿Cómo funcionan los condicionales? Muy sencillo. Si si algo pasa, pasa esto. En caso contrario, pasa lo otro, ¿vale? Esto quiere decir que si data es mayor que 1, el nombre es ciudad. Quiere decir de que hemos mandado un dato y por lo tanto es 1. Si no mandamos nada es 0. Es el contrario. Como bien pone aquí, de acuerdo que bueno, ahora vemos esta parte de innerHTML, pero en caso contrario, que es else, quiere decir que el punto innerHTML, el que quiere decir que es la ciudad, en este caso, o el país, si quiere decir no más name, es decir, quiere decir que se quede igual, ¿vale? Es decir, no habría ningún tipo de cambio. Si vemos aquí, quiere decir que si el nombre contiene una ciudad o contiene un valor, ¿vale? El, que lo hemos visto aquí, en este caso es
es el document get by, que es countries, ¿vale? Donde estamos guardando. Quiere decir de que en esta parte él, si tiene dato, va a sumar 1 al nombre. ¿De acuerdo? En esa parte creo que es, o sea, es una matemática básica. Es decir, sumamos siempre y cuando tengamos valor. Si no, queda igual, ¿vale? Puede decir, vale, pero si eliminamos, ahora llegaremos a esa parte. Llegaremos a esa parte y lo veremos. Bien, ¿qué viene después? Después lo que vamos a hacer es que vamos a concatenar, por así decirlo. Bueno, más que concatenar, lo que sí diría es elegir qué opciones vamos a tener. Es decir, en este caso, la variable data, si esta variable está, digamos, concatenada, tiene que ser mayor a 0, es decir, tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque tiene un dato. Y luego vamos a crear un for. ¿Para qué? Para que este dato, esa ciudad o ese valor, tenga la opción de que salga el nombre, tenga la opción de editar y tenga la opción de eliminar, ¿vale? Con una pequeña tabla que hemos creado dentro de lo que es el for. Y por último, bueno, tenemos la opción de concatenar este tipo de dato, ¿vale? Para que aparezca en la forma que nosotros queramos. En este caso hemos puesto que va a salir dentro de una tabla. Bueno, pues dentro de una tabla va a salir. Y en esta parte ahora entramos en los valores que necesitamos. Antes hemos dicho que vamos a tener, o las ciudades van a tener la opción de tener dos funciones, ¿sí? Dos variables, dos on clip que nos va a dar la opción de editar ese valor o eliminarlo. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir, aquí no hay ningún tipo de conexión a ninguna base de datos. Estamos haciendo únicamente, estamos interactuando con nuestro sitio web. Ya está. He añadido la parte de añadir y la parte de editar. La parte de eliminar está abajo. Vamos a empezar por añadir. ¿Cómo añadimos? Muy sencillo. Tenemos la variable el, en la cual vamos a tener un document get element by id. ¿Por qué? Porque estamos llamando a un id concreto que estamos llamando a add name. Si vais para atrás al vídeo, veréis que en el formulario yo he puesto en el nombre, he puesto id add-name. ¿De acuerdo? Para hacer referencia y poder cogerlo. Es decir, si no, JavaScript no puede trabajar de ninguna de las maneras. Por otra parte, tenemos el valor de la ciudad, en este caso, o country. La variable puede ser cualquiera. En este caso he puesto country por poner algo, pero podemos poner lo que queramos. Y va a ser igual a el.value, quiere decir que va a ser igual al dato que nosotros le demos. Una vez que tengamos eso, esta ciudad va a hacer un push. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a añadir al input. ¿De acuerdo? Porque si bien vemos aquí abajo, va a poner display de new libs. Quiere decir de que vamos a tener, o lo vamos a enseñar, o se va a añadir dentro de la tabla que estamos creando. ¿Vale? Por otra parte, bueno, tenemos la parte de editar y la de eliminar. La de editar es muy sencilla, vemos que tenemos una variable, cogemos id_name y en esta parte lo que sí tenemos es que lo que hacemos, ¿vale? Dentro de lo que es el ítem, llamamos a document get element by a spoiler. ¿Por qué? Porque va a tener un style display blob y nos lo va a mostrar debajo, ¿vale? Para poder editarlo. Luego únicamente lo que está haciendo es que va a hacer un condicional, ¿de acuerdo? Para ver el cambio que se va a hacer y luego poder mostrarlo en pantalla, ¿vale? Pero únicamente lo que estamos trabajando aquí es utilizar el save edit para poder cambiarlo. Es decir, estamos creando pues esa pequeña función para poder editarlo. Ya está, no tenemos nada, porque luego además si vemos al final pone close input, quiere decir que cuando le damos a terminar de editar cierra el input, ya no tenemos ninguna opción de poder editar. Y la parte de eliminar, bueno, es muy sencilla, lo único que hacemos aquí es que esta country, esta ciudad, hacemos un split con el ítem 1, quiere decir de que fetch all fuera, o sea, eliminamos ese dato, ¿de acuerdo? Solo ese dato únicamente. Y por último, bueno, pues hacemos la función de close input con el document.getElementBySpoiler y con el display no, quiere decir de que cerramos lo que es la parte de la cajetita, lo que es el input, se cierra para que podamos seguir añadiendo, eliminando, editando lo que nosotros queramos. Como bien veis, bueno, es algo muy sencillo de trabajar. Vamos a verlo de nuevo en el navegador. Bien, habéis visto que, bueno, tenemos las nacionalidades, ¿vale? Bien, tenemos aquí el input. Este input es el que tiene el
Edit Name para poder editarlo. Si nosotros le damos aquí, vemos que se abre otro. ¿Por qué? Porque ya tenemos un valor. Aquí no tenemos ninguno. Pero si yo aquí, cierro este, ¿vale? Yo por ejemplo pongo aquí, voy a poner Madrid. ¿Vale? Yo he añadido Madrid aquí ahora mismo. Y se añade dentro de aquí, pero por lo que hemos visto, cuando hemos puesto el código, si bien veis, esta tableta es la que nos hace todo, ¿de acuerdo? Esta es la que nos hace todo, ya veis que es muy poquito. Es más tocho la parte de JavaScript, si llamas a un ID, llamas a otra parte. Pero en este vídeo lo más importante que os tenéis que quedar, aparte del this, ¿de acuerdo? Para llamar a distintas variables. Muy importante el document.getElementById, ¿de acuerdo? Es muy importante. Se utiliza para muchísimas partes, ya sea utilizando JavaScript, sea utilizando PHP, sea utilizando una serie de tecnologías que realmente dan mucho juego a la hora de llamar datos, ¿de acuerdo? Incluso, por ejemplo, con WordPress podemos trabajar igualmente con JavaScript, inclusive por ejemplo, para llamar productos mismamente. Es decir, queremos crear una página de productos totalmente personalizados, bueno, pues lo voy a hacer con JavaScript. O quiero crear, por ejemplo, yo sé, un calendario interactivo y que cuando pase por encima se abra una ventana, con JavaScript lo podemos crear. Entonces, son cosas que realmente tienen su funcionalidad y hacen interactuar con el usuario. Entonces creo que nos da bastante opciones a la hora de poder trabajar con ello. Os vuelvo a repetir, es relativamente sencillo, pero aquí lo importante es controlar la sintaxis, ¿de acuerdo? Errores, yo soy el primero que los tengo. O sea, aunque sepa más o menos de JavaScript, yo soy el primero que los tengo, pero es practicar, mucha práctica. Entonces, bueno, os recomiendo que os miréis esto. Yo esta parte del código, hay parte que he modificado, porque bueno, me descargué el script, pero tenía varios errores, he tenido que modificar varias cosas para que apareciera correctamente. Os dejaré el código abajo, ¿vale? Un enlace externo para que podáis descargarlo y trabajar con ello. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis cualquier duda, dejadlo abajo en los comentarios. Dale like, vota al vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.